Bienvenidos de nuevo a mi canal, su guarida favorita para descubrir joyas cinematográficas de todo el mundo. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través del cine turco, un universo de historias cautivadoras, personajes complejos y paisajes impresionantes que te dejarán boquiabiertos. Si eres como yo y te encanta explorar culturas a través de la pantalla, prepárate para añadir unas cuantas películas imperdibles a tu lista de reproducción de Netflix. Porque sí, hoy vamos a hablar de las mejores películas turcas que puedes encontrar en Netflix y que, honestamente, te van a enganchar desde el primer minuto. Olvídate de los clichés, porque estas películas van mucho más allá de los romances azucarados y los melodramas lacrimosos. Aquí encontrarás dramas intensos, thrillers psicológicos que te mantendrán al borde de tu asiento, comedias inteligentes y reflexivas, e incluso alguna que otra joya histórica que te transportará a otro tiempo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mundo cinematográfico, quiero pedirte un pequeño favor. Si te gusta el contenido que hago, si disfrutas descubriendo películas nuevas e interesantes, por favor, suscríbete al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarte de que no te pierdes ninguno de mis próximos vídeos. Además, es gratis. Así que no tienes nada que perder. Ahora sí, vamos a ello. La primera película de la que quiero hablarte es Milagro en la celda 7. Prepárate para llorar, porque esta película es una verdadera bomba emocional. La trama gira en torno a Memo, un hombre con discapacidad intelectual que es acusado injustamente de la muerte de una niña. A medida que avanza la historia, veremos la lucha desesperada de Memo y su hija, Ova, por demostrar su inocencia. Lo que hace que esta película sea tan impactante es la forma en que aborda temas como la injusticia, la discriminación y el poder del amor incondicional. Además, las actuaciones son simplemente brillantes, te conectarás de inmediato con los personajes y te sentirás profundamente conmovido por su historia. Si eres sensible, ten a mano una caja de pañuelos, porque los vas a necesitar. Pero no todo va a ser drama, también hay espacio para la comedia. Por eso te recomiendo Yol Arkadam, o Mi compañero de viaje en español. Esta es una comedia ligera y divertida sobre dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a viajar juntas por trabajo. Uno es un vendedor obsesionado con el éxito y el otro es un músico bohemio y despreocupado. Como te puedes imaginar, el choque cultural es inevitable y las situaciones cómicas se suceden una tras otra. Pero más allá de las risas, la película también tiene un mensaje importante sobre la importancia de la amistad, la aceptación y el descubrimiento de uno mismo. Es perfecta para una tarde de domingo en la que solo quieres relajarte y pasar un buen rato. Si te gustan los thrillers psicológicos que te hacen cuestionar todo lo que crees, entonces no puedes perderte Suskullar, o Silencios en español. Esta película cuenta la historia de 4 amigos que, cuando eran niños, cometieron un delito y juraron guardar silencio para siempre. Años después, el secreto que los une comienza a resquebrajarse y las consecuencias son devastadoras. Silencios es una película oscura y perturbadora que explora temas como la culpa, la redención y el peso del pasado. Las actuaciones son impecables y la atmósfera es tensa y opresiva desde el principio hasta el final. Es una película que te hará pensar mucho después de que termines de verla. Ahora, si buscas algo un poco más romántico pero con un toque diferente, te sugiero Ex y el Malar, o Manzanas Agrias en español. Esta película es una comedia romántica ambientada en la Turquía rural de los años 70. La historia gira en torno a Aziz Ozay, el alcalde de un pequeño pueblo, y sus 3 hermosas hijas, cada una con su propia personalidad y aspiraciones. La película explora las complejidades del amor, la familia y la tradición en un contexto cultural muy particular. Lo que hace que Manzanas Agrias sea tan especial es su encanto nostálgico, su humor sutil y sus personajes entrañables. Es una película que te dejará con una sonrisa en el rostro y una sensación cálida en el corazón. Continuando con el género dramático, no puedo dejar de mencionar Kelebin Rüyas, o El sueño de la mariposa en español. Esta película, ambientada en la Turquía de la Segunda Guerra Mundial, narra la historia de 2 jóvenes poetas, Muzaffer Tayyip Uslu y Rustu Onur, que luchan contra la tuberculosis mientras intentan publicar sus obras. La película es una oda a la belleza de la poesía, la fuerza de la amistad y la importancia de perseguir tus sueños a pesar de las adversidades. La fotografía es impresionante y las actuaciones son emotivas y conmovedoras. El sueño de la mariposa es una película que te inspirará a vivir tu vida al máximo y a apreciar cada momento. Si te interesa la historia, te recomiendo 7.
Koutaki Muzice o Milagro en la celda 7, que ya mencioné antes, pero que merece una segunda mención por su impacto. Porque además de ser un drama conmovedor, también ofrece una mirada a la Turquía de principios de los años 80, un periodo de turbulencia política y social. La película te hará reflexionar sobre temas como la pena de muerte, la corrupción judicial y la importancia de la justicia. Ahora, para cambiar un poco de tercio, te propongo Biz Boy Leyiz, o Así somos en español. Esta es una comedia dramática que sigue a un grupo de amigos de la infancia que se reencuentran después de muchos años para honrar la memoria de una amiga fallecida. La película explora las complejidades de las relaciones de amistad, los secretos del pasado y la importancia del perdón. Es una película divertida, conmovedora y muy identificable. Seguro que te verás reflejado en alguno de los personajes. Y para terminar con broche de oro, te recomiendo Ayla, la hija de la guerra. Esta película, basada en una historia real, cuenta la conmovedora historia de un soldado turco que encuentra a una niña huérfana durante la Guerra de Corea y decide protegerla y cuidarla como si fuera su propia hija. Ayla es una película sobre la bondad humana, la compasión y el poder del amor para trascender las barreras culturales y lingüísticas. Es una película que te tocará el corazón y te recordará la importancia de la empatía y la solidaridad. Bueno, queridos cinéfilos, eso es todo por hoy. Espero que esta pequeña guía de películas turcas en Netflix te haya sido útil y te haya inspirado a explorar nuevas historias y culturas. Recuerda que el cine es una ventana al mundo y una forma maravillosa de conectar con personas y experiencias diferentes. En resumen, hoy hemos recorrido un espectro de emociones y géneros dentro del cine turco disponible en Netflix. Desde el drama desgarrador de Milagro en la celda 7, hasta la comedia ligera de Mi compañero de viaje, pasando por el thriller psicológico de Silencios y la nostálgica Manzanas agrias. También nos hemos emocionado con El sueño de la mariposa, y hemos reflexionado sobre la historia con Ayla, la hija de la guerra, y Así somos. Cada una de estas películas ofrece una perspectiva única de la cultura turca y te dejará pensando mucho después de que termines de verlas. Quiero agradecerte de todo corazón por acompañarme en este viaje cinematográfico. Espero que hayas disfrutado de la selección de películas y que te animes a verlas. Y ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Has visto alguna de estas películas? ¿Cuál es tu película turca favorita? ¿Tienes alguna recomendación para mí? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerte y conocer tus gustos. Y antes de despedirme, quiero recordarte que si te ha gustado este vídeo, por favor, dale like, compártelo con tus amigos y, lo más importante, suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndote contenido interesante y entretenido sobre cine de todo el mundo. Muchas gracias por tu apoyo y hasta la próxima. Que disfrutes de las películas. *** profundizando en las joyas del cine turco en Netflix ***. Pero espera, cinéfilos. No hemos terminado. Porque el universo del cine turco en Netflix es tan vasto y rico que merece una exploración aún más profunda. No basta con mencionar las películas, hay que saborear los detalles, entender el contexto cultural y apreciar el arte detrás de cada fotograma. Así que ponte cómodo que vamos a sumergirnos aún más en este fascinante mundo. *** Milagro en la celda 7, un desgarrador grito de inocencia ***. Más allá de la conmoción emocional que produce Milagro en la celda 7, es una poderosa crítica al sistema judicial y a los prejuicios sociales. La película, un remake de la cinta coreana del mismo nombre, traslada la historia a la Turquía de principios de los 80, una época marcada por la inestabilidad política y los golpes de estado militares. Memo, interpretado magistralmente por Aras Bulut y Nemli, se convierte en víctima de un sistema corrupto que lo juzga no por sus actos, sino por su condición. La relación entre Memo y su hija Ova, interpretada por Nisa Sofia Akşenger, es el corazón palpitante de la película. Su amor incondicional, su inocencia y su esperanza en medio de la adversidad son un faro de luz en la oscuridad. La película te obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la justicia y la importancia de la empatía en un mundo donde a menudo se juzga a las personas por las apariencias. La crudeza de las escenas en prisión, la desesperación de Ova y la impotencia de Memo te dejarán un nudo en la garganta y te harán cuestionar tus propias preconcepciones. *** Mi compañero de viaje, la magia de la imprevisibilidad ***. Mi compañero de viaje es la antítesis del drama.
Es una bocanada de aire fresco, una comedia ligera y refrescante que te hará reír a carcajadas. La película aprovecha la dinámica clásica de extraños obligados a colaborar para crear situaciones hilarantes. Onur, el vendedor obsesionado con el éxito, y Seref, el músico bohemio, son dos polos opuestos que se ven obligados a viajar juntos para asistir a una serie de reuniones de negocios. Sus personalidades chocan constantemente, generando un sinfín de malentendidos y situaciones cómicas. Sin embargo, a medida que avanzan en su viaje, comienzan a comprenderse y a apreciar las diferencias del otro. La película no solo es divertida, sino que también transmite un mensaje importante sobre la importancia de la flexibilidad, la apertura mental y la aceptación de uno mismo y de los demás. La química entre los protagonistas, Oğuzhan Koç e Ibrahim Buyukak, es innegable y sus actuaciones son impecables. *** Silencios, un pasado que regresa para cobrar su deuda. ***. Silencios es un thriller psicológico que te mantendrá enganchado de principio a fin. La película juega con la tensión, el suspense y la ambigüedad para crear una atmósfera opresiva y perturbadora. La historia de los 4 amigos que cometieron un crimen en su infancia y juraron guardar silencio es un reflejo de cómo el pasado puede perseguirnos y definir nuestro presente. A medida que el secreto que los une comienza a desmoronarse, sus vidas se ven envueltas en una espiral de violencia y paranoia. La película explora temas complejos como la culpa, la redención, la venganza y el precio del silencio. Las actuaciones son intensas y convincentes, y la dirección es impecable. Silencios es una película que te hará pensar mucho después de que termines de verla y te dejará con una sensación de inquietud y desasosiego. *** Manzanas agrias, un canto a la tradición y al amor. ***. Manzanas agrias es una comedia romántica con un encanto especial. La película te transporta a la Turquía rural de los años 70, un mundo de tradiciones arraigadas, paisajes idílicos y personajes entrañables. La historia de Aziz Ozay, el alcalde de un pequeño pueblo, y sus 3 hijas, cada una con su propia personalidad y aspiraciones, es una exploración de las complejidades del amor, la familia y la tradición en un contexto cultural muy particular. La película destaca por su humor sutil, su encanto nostálgico y su puesta en escena cuidada. Las actuaciones son excelentes y la dirección es impecable. Manzanas agrias es una película que te dejará con una sonrisa en el rostro y una sensación cálida en el corazón. ***. El sueño de la mariposa, la belleza de la poesía en tiempos de adversidad. ***. El sueño de la mariposa es una película emotiva y conmovedora que celebra la belleza de la poesía, la fuerza de la amistad y la importancia de perseguir tus sueños a pesar de las adversidades. La historia de los 2 jóvenes poetas que luchan contra la tuberculosis mientras intentan publicar sus obras es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. La película está ambientada en la Turquía de la Segunda Guerra Mundial, una época de escasez, incertidumbre y temor. A pesar de las dificultades, los poetas encuentran consuelo en la poesía y en su amistad. La película es una oda a la creatividad, la pasión y la perseverancia. La fotografía es impresionante y las actuaciones son emotivas y conmovedoras. El sueño de la mariposa es una película que te inspirará a vivir tu vida al máximo y a apreciar cada momento. ***. Así somos, reencuentros, secretos y segundas oportunidades. ***. Así somos es una comedia dramática que explora las complejidades de las relaciones de amistad, los secretos del pasado y la importancia del perdón. La película sigue a un grupo de amigos de la infancia que se reencuentran después de muchos años para honrar la memoria de una amiga fallecida. El reencuentro les obliga a confrontar los fantasmas de su pasado y a reevaluar sus relaciones. La película es divertida, conmovedora y muy identificable. Seguro que te verás reflejado en alguno de los personajes. Así somos es una película que te recordará la importancia de la amistad y la necesidad de perdonar y seguir adelante. ***. Ayla, la hija de la guerra, un himno a la humanidad. ***. Ayla, la hija de la guerra, es una película basada en una historia real que te tocará el corazón. La historia del soldado turco que encuentra a una niña huérfana durante la Guerra de Corea y decide protegerla y cuidarla como si fuera su propia hija es un testimonio del poder del amor y la compasión para trascender las barreras culturales y lingüísticas. La película es una oda a la bondad humana, la empatía y la solidaridad. Ayla es una película que te recordará que a pesar de las diferencias, todos somos humanos y capaces de amar y cuidar de los demás.
Asterisco asterisco más allá de las recomendaciones, explorando el cine turco en Netflix asterisco asterisco. Este pequeño recorrido es solo la punta del iceberg. El cine turco en Netflix ofrece un universo de posibilidades para explorar y descubrir. No te limites a estas recomendaciones, aventúrate a buscar otras películas, series y documentales que te llamen la atención. Descubre nuevos directores, actores y géneros. Sumérgete en la cultura turca y déjate sorprender por su riqueza y diversidad. El cine es una ventana al mundo, y el cine turco te ofrece una perspectiva única y fascinante. Así que prepárate para un viaje cinematográfico inolvidable. Y como siempre, no olvides suscribirte al canal para más recomendaciones y análisis cinematográficos. Hasta la próxima, cinéfilos. Y que disfruten de las películas.